Pues listo, comenzamos. Damos la más cordial bienvenida. Saludamos a todas las personas que están viendo y que se conecten para ver después este programa. Fíjense que para mí, ustedes saben que yo hago pocas transmisiones, por no decir que nunca transmito en vivo, pero fíjense que hoy Dios me regala algo pues muy especial. Eh, yo tenía muchas ganas desde hace tiempo de poder compartir, y qué mejor que por este medio en una entrevista con uno de mis hermanos en Cristo, que para mí ha significado pues una enseñanza. La verdad es que una enseñanza en todos los ámbitos al Evangelio. Nos conocemos, pero particularmente en la casa de todos nosotros que voy a por mucho. Mi hermano Rubén García, que ustedes ya lo ven ahí. Y Rubén, no sabes qué contento estoy de poder platicar contigo un ratito. Y bueno, pues de que podamos hacer, en este pequeño espacio, podamos dialogar de cosas que hacen tanta falta a las familias. Así es que cuéntame, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, bendecido y también pues muy contento, ¿no?, de poder aquí compartir contigo, ¿no? Y de una forma u otra, pues somos estos hermanos, ¿no? Parte de nuestra iglesia católica y cada quien trabajando por un lado, por otro lado, que la finalidad es ganar almas para Cristo, ¿no? Que de una forma u otra conozcan la verdad. Entonces cada quien tenemos diferentes, pues, carisma, regalos, dones, ¿no? En tu caso, pues, también todo lo que tú haces, ¿no? En tu ámbito profesional, ¿no? Y de una forma u otra, a cuánta gente, pues, estás ayudando. Así que, pues, también es un gozo de mi parte, hermano, de compartir aquí contigo. Pues yo te aseguro que todos estamos muy contentos y a la gente, bueno, pues le llamará la atención porque es la vez que hacemos un programa, ¿no? Que servimos juntos, que estamos en pantalla, pues intentando llevar un mensaje. Fíjate, Rubén, te platico y aquí, ¿no? Con todo el auditorio. Tú y yo hemos venido platicando desde hace tiempo, lo hemos venido comentando de la enorme necesidad que hay de abrir ciertos temas que sean parte fundamental de la evangelización que recibimos nosotros en la iglesia. Nos damos cuenta cómo hoy, pues no se evangeliza quien no quiere, ¿verdad? Porque a un clic de distancia están todos los contenidos y bueno, pues todo lo que necesitamos para formarnos, para prepararnos, para conocer más nuestra fe y también para recibir orientación, que es algo tan importante. Como miembros de la iglesia, pues nunca olvidamos que la iglesia es madre y maestra, y ella es la que pues nos da no solamente el magisterio, la doctrina, sino además la oportunidad de, ya reunidos, compartir las propias experiencias, el propio testimonio. Rubén, quiero pensar, sería extraño, pero quiero pensar que hubiera alguna persona del auditorio que no te conociera, que no supiera quién es Rubén García. Los que hemos seguido tu trabajo, pues te conocemos bien y además somos testigos de manera muy próxima de el sí que le diste a Cristo en un momento de tu vida y cómo el Señor se apoderó de ti, que ahora, bueno, pues realmente eres un laico misionero consagrado, una cosa maravillosa. Pero yo, abusando, te quisiera preguntar, quisiera pedir, eh, ¿quién es Rubén García para quien no los conoce? ¿Qué les dirías tú? Bueno, claro. Bueno, para aquellos de repente que no me conocen, ahorita en la actualidad, pues soy un evangelizador a tiempo completo, llevando pues la palabra de Dios, el mensaje, a donde el Señor me invite a través de los diferentes ministerios donde he estado. Mi misa de envío fue en el 2014, en el expiatorio de aquí de mi bella ciudad de Guadalajara. Y pues yo puedo decir que, imagino que después de la Catedral de Guadalajara, pues es el expiatorio, ¿no? Esta iglesia muy, muy hermosa. Y ahí fue en el 2014, a principios de diciembre, se vinieron pues 5 enfermedades y una purificación. Yo así es como lo he tomado, así como lo he visto, y retomé con más madurez espiritual ese compromiso que hice en el 2014, ahora el 10 de marzo de este año, ¿no? Y fue mi obispo quien presidió mi misa. Invité
como 60 sacerdotes, pero bueno, era jueves eucarístico, era cuaresma, ejercicios espirituales, algunos sacerdotes solos, no fueron muy pocos, pero bueno, de una forma u otra retomé ese compromiso. Y la gente, hermanito, de repente, pues sí lo ven a uno, cuando lo ven a uno predicando en la televisión, compartiendo en YouTube y demás, pero piensan, la gente se imagina que uno siempre ha estado metido en la iglesia, ¿no? Pero cuando yo ayer predicaba en un lugar, una comunidad, un pueblecito muy pequeño, y yo les decía, de repente, está dando un tema sobre la ideología de género, y ustedes dirán, ¿y por qué yo hablo de esto? Y yo les decía, lo que pasa que yo vengo de un estilo de vida homosexual. Entonces a mí no me cuentan lo que se vive ahí, lo que hay ahí, la tristeza, el dolor después del antro gay, después de estar con un hombre, con dos y demás. Hay un vacío, hubo un placer momentáneo, después hay una agonía en el alma, hay un vacío, una tristeza. Y entonces, pues de una forma u otra, cuando Cristo llegó a mi vida, pues Él me llamó, ¿no? Me llamó a ese estilo de vida. Fue más grande su misericordia que mi miseria, ¿no? Y hoy precisamente en la Eucaristía, ¿no? Donde habla pues de Corintios, toda esta clase de pecados que muchas veces nos enfocamos únicamente en la homosexualidad, pero ahí hay varios pecados, pero al final dice, algunos de ustedes fueron, dice, pero han sido lavados. Y yo meditaba lavados, mi primer encuentro, mi primera caricia con Jesús, el segundo puntito, consagrados, ¿no? Porque yo, pues, soy una persona, pues, consagrada, ¿no? Mandé a hacer 2 cruces, la cruz trinitaria que me impuso mi obispo. Y en el 2014, la oración de mi guía espiritual, el padre Berna, su oración fue cuando puso la cruz, que tus labios nunca se cansen de proclamar a Cristo, que tus pies nunca se cansen de llevar el evangelio. Ese era como el compromiso. Y hoy en este marzo que renové el compromiso, la oración de mi obispo cuando me puso la cruz era, donde quiera que tú vayas, lleves esa santidad. Y los que te escuchen predicar también quieran vivir esa santidad, que es a la cual estamos llamados, ¿no? Entonces son 2 compromisos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento, hermanito, y yo siempre me alegro cuando voy viendo más hermanos toda su labor, todo lo que están haciendo, yo me gozo, ¿no? Entonces cuando yo veo también tu labor que haces como abogado, ¿no? Como padre de familia, como esposo, y eso a mí me goza, ¿no? Que somos más hermanos, que estamos en este carril luchando por la familia y que cada familia conozca ese maravilloso, el amor de Jesucristo, ¿no? Y que de una forma u otra pues también la intercesión de nuestra madre, ¿no? Que cada familia pues sea, que pidan, ¿no? Y que sean, quieran seguir ese ejemplo de la Sagrada Familia, la Santísima Virgen María, el Señor San José. Fíjate, Rubén, que yo a lo mejor nunca te he dicho esto y lo voy a decir ahorita, ¿no? Frente a la cámara, pero siempre cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con alguien que está dedicado al servicio de la palabra de Dios, de la iglesia, pues siempre la familia se va haciendo más grande, ¿no? Porque uno pues va encontrando hermanos, hermanas, y además los vínculos que lo unen a uno con los hermanos en la fe son vínculos de vida eterna, son vínculos fuertísimos, muy poderosos. Yo siempre he sostenido en muchos lugares que Dios me ha bendecido porque al menos 2 de mis mejores amigos dentro de la iglesia, de la gente a la que yo le tengo un cariño muy especial, porque los he escuchado, porque los conozco y sé que compartieron un testimonio, cada quien digamos, en el lugar donde se encontraba. Tú lo sabes, yo también tengo una amistad muy profunda con Mauricio Clark, con el Mauri, me llevo muy bien con él. Y bueno, cuando Dios hace su obra, la verdad es que lo hace a profundidad, ¿no? Yo pienso que cada quien, el Señor nos regala dones, carismas, pero hay apóstoles que son signos de los tiempos. Y entonces, cuando Dios llama a una persona que ha tenido un estilo de vida homosexual y lo llama para su reino y lo llama para su servicio en estos tiempos, es verdaderamente, bueno, un llamado que resulta ser, es la luz del candil que alumbra porque es precisamente, digamos, los ambientes, el estilo de vida que más se está promoviendo y lo más dominante el día de hoy. Pudiéramos hablar si habláramos de una situación de conducta, es una conducta social que ha permeado, que ha penetrado y que es impulsada además, ¿no? Desde el globalismo,
desde el nuevo orden mundial, desde todas las estrategias de todos estos enemigos de Dios y de la iglesia que tratan de, pues, ¿cómo pudiéramos decir? Tratan de confundir particularmente a la gente joven. Entonces, pues yo pienso que es una redención de Dios maravillosa porque se ve por los frutos que Dios les ha permitido dar. Y yo, la verdad, lo digo sinceramente, es un regalo para mí el compartir con mis hermanos que han tenido esta experiencia porque además tienen la posibilidad de ayudar en primera persona, ¿sí? O sea, yo puedo predicar muchísimo, puedo testimoniar, pero con más fuerza lo hago de lo que yo mismo viví. Así es que, pues bueno, no hay nada más creíble. Además, ustedes son todos los hermanos que predican en esta línea, pues son un arma poderosa, no solamente para el cielo, sino una bofetada para todos aquellos que niegan que se puede dejar el estilo de vida homosexual, que además ya ves que, bueno, pareciera que el mundo le escupe, ¿no? A todo aquel que quiera salir. En nuestro país, imagínate, pues tú lo sabes, ¿no? Ya tenemos media docena de estados de la República donde han prohibido las terapias de conversión, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta lucha que hay por tratar de volver al mundo de una manera cuando Dios lo ha hecho de otra. Pero sobre todo, la gente que no ha leído tu libro, pues no conoce, pueden conocer leyendo tu libro, ¿no? La historia completa, pero además, esto de ser un hombre rescatado por la misericordia de Dios, o sea, un ser humano que no es solamente dejar el estilo de vida, sino tomar el estilo de vida de Cristo y decirle que sí a la iglesia con todo lo que implica. Yo te quisiera preguntar, no quisiera desaprovechar nada de lo que hoy le podemos dejar a la gente. Eh, en, esta, en esta situación que hoy vivimos, lo que yo comento de que tú eres un apóstol de estos tiempos, porque en estos tiempos lo que más hay es confusión. Hay una terrible confusión y, y vamos a manejarnos sobre el tema central de esta conversación, que es cómo salvar a nuestros hijos, cómo ayudarlos para que ellos no pierdan su identidad. O sea, y alguien dirá, oiga, pues es que no solamente son los hijos, es que todo el mundo hoy, todo aquel hijo de Dios parece que ha perdido su identidad y actuamos con una identidad que no nos corresponde y lo peor, que no nos hace feliz, que esto es lo más grave de todo, ¿no? Que no nos permite dar un fruto abundante en nuestra vida. Tú, en primer término, como tú ves las cosas hoy, Rubén, desde la perspectiva de un predicador católico que recorre varios países, que sirves con tu testimonio, que exhortas a otros hermanos a poder vivir en la plenitud, en la castidad, en un encuentro con Cristo transformador que te permite el poder vivir feliz sin estar atado a las cosas del mundo. No nada más es en la sexualidad, es en muchas otras cosas, placeres que nos apartan de Dios. ¿Tú qué es lo primero que le dirías a un padre o madre de familia que dentro de su hogar hay alguien que siente atracción al mismo sexo? Nos están escuchando y seguramente el programa va a ser visto por personas que se encuentran en todas las posiciones, personas que lo sospechan, personas que sus hijos ya se los han revelado, personas que sus hijos se los han revelado, pero ellos entraron en una situación, digamos, de mucho estrés, no saben cómo reaccionar, hasta personas que han reaccionado abiertamente mal, ¿sí? A la situación en casa y que no se ha manejado, que es a donde yo voy con esta pregunta, no se ha manejado con la caridad y el amor, el entendimiento y a su vez la firmeza que en autoridad los padres deben de tener y ejercer hacia los hijos. ¿Qué es lo primero? Quisiera comenzar con los papás, Rubén. ¿Qué es lo primero que tú le dirías a los papás que se encuentran en la conciencia, en el conocimiento de que tienen un hijo que tiene atracción hacia el mismo sexo? Sí, claro que sí, mi hermanito. Mira, digo, el tiempo ya no se puede retroceder, ¿no? Ya están en una etapa donde papá y mamá, pues mi hijo ya tiene 16, 17, 20, 22 y me dice, tengo esta atracción, soy gay, soy lesbiana. Ya no se puede retroceder el tiempo, ¿no? Pero en esta etapa que tú te encuentras, que podamos hablar, los que aún tienen pues como hijos pequeños, ¿no? Pero en esta etapa, en esta pregunta específica que me haces, lo primero es decirle a ese papá, a esa mamá, cuando tú escuchas esta noticia, pues lloras
de repente se te van tus sueños que tenías para tu hijo, para tu hija, ya no va a haber nietos, ya aquí, vienen infinidad de cosas, ¿no? Muchas veces viene la culpa, ¿no? Sí, Cuando ya los papás empiezan a saber un poquito la raíz de las causas, no es que haga un gen gay, sino son situaciones, factores que lo fueron marcando y de repente, pues el papá muy machista lo golpeaba duro, entonces la mamá le dice, fue tu culpa. O viceversa, la mamá era una mamá sobreprotectora que de repente agarró el niño como y lo tomó como si fuera el esposito y demás. Entonces el papá dice, no, fue tu culpa por chiquearlo, por esto, por lo otro, ¿no? Entonces en esta etapa donde ya tú sabes, o quizás tu hijo no te lo ha hecho frente a frente, pero sutilmente pone ahí mensajes en el Facebook o te lo hace saber por medio de los amigos, de los primos, de las primas, o por algún tío, alguna tía. Entonces, lo primero es dejar las culpas a un lado. Ya el tiempo ya no se puede retroceder. Yo lo que le digo a papá y a mamá, es tu hijo. Es ese mismo hijo alegre, inteligente, dinámico. Es tu misma hija ocurrente, tu misma hija que de una forma u otra te ha hecho reír. O sea, es tú mismo, no ha cambiado su esencia. Es tu hijo, es tu hija. La primera reacción es tratar de comprenderlo. Yo, como te decía, Roberto, estoy escribiendo un segundo libro que se va a titular ¿Qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? Porque yo vengo de ahí, por eso yo no quisiera que se repitieran más historias. Si este estilo de vida homosexual fuera la plenitud, al contrario, yo diría, no, que haya más chicos como yo porque se vive realmente en plenitud. Pero yo y 800 entrevistas que he hecho a chicos y chicas en esta situación, no es la plena felicidad, ¿no? Entonces, es darte cuenta de poderlo comprender, pero tu hijo esta etapa de los 17, 18, 20, 21, te ha dicho, papá, soy gay, mamá, soy lesbiana. Tú apenas te estás uniendo a su calvario. Él ya pasó muchas etapas de sufrimiento, de dolor. Entonces tú ahorita, papá, apenas te estás uniendo a su viacrucis, a su calvario, a su dolor. Entonces, lo que yo les digo a los papás, trata de comprenderlo. No lo voy a correr en la casa, ojalá y si hubiera muerto, esto y lo otro. Entonces, esa no tiene que ser la actitud. Hay dos posiciones con los papás. Aquel, porque también otra cosa, uno como hijo puede usar mucho el chantaje, no caer en el chantaje. Porque de repente me escriben mamás, es que mi hijo tiene 14, 15, 18 años y de repente reprobó la escuela pública, le estamos pagando una escuela de paga, pero todo el día está en el internet, no quiere hacer nada, no levanta el calcetín aquí y allá, y le queremos llamar la atención y de repente dice, me voy de casa. No, 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 mi amor, no, sigue con tus cositas, no caer en ese chantaje. O al contrario, le dice, no, es que con mis amigos me la paso más mejor aquí y allá, mejor me voy a ir. Un fin de semana con los amigos es diferente, pero ya quedarse a vivir fuera de casa hay que pagar renta, hay que lavar ropa, hay que pagar comida. Entonces yo le digo a los papás, de una forma u otra, no tomen esa actitud de correrlos, pero si él está en ese chantaje, porque en la casa hay reglas. Entonces decirle, mire, la otra vez que le diga eso, agárrenle la palabra. Me dicen los papás, pero Rubén, ¿cómo vamos a hacer eso? Agárrenle la palabra. Pero tienen que decirle esto, mire, mi hijo, usted no ve el sacrificio que hacemos hoy, estamos pagando una escuela de paga, usted no ve el sacrificio, todo le molesta, dice que con los amigos está mejor, está bien, hijo, le vamos a dar la bendición. Cuando claro. usted quiera volver, aquí estará papá, aquí estará mamá esperándolo, ¿no? Entonces no le va a ir bien porque hay que pagar renta, comida, planchar ropa, aquí y allá. Él volverá porque le dijeron, cuando tú quieras volver, aquí estará papá y mamá. Usar lo he hecho con muchos papás y han hecho esta dinámica, el hijo ha vuelto acatando las reglas, pero no usar la otra parte. Ah, ok, condenado, hijo de tal por cual, dice papá, ¿te quieres ir? Ok, listo, agarra tus chinches, agarra tu ropa y te me vas. Y pones un pie fuera de la casa. Olvídate que tienes papá, olvídate que tienes mamá, olvídate que tienes familia, olvídate que tienes tu cuarto, olvídate de todo. Para nosotros, tú estás muerto. Y así hay papás, ¿no? Entonces, a este hijo, tristemente, con tantas historias que les pudiera contar, va a haber mucho sufrimiento, mucho dolor. Y él quisiera volver, pero papá y mamá le dijeron, pones un pie fuera de la casa, estás muerto para nosotros. Entonces, no tomar esa actitud. Entonces, entra una actitud, como dice el Papa Francisco, de escuchoterapia, escucharlo, ¿no?
Y sobre todo tratar de comprenderlo con la luz, con la ayuda del Señor. Y yo muchas veces digo a los papás, cierra un poco tus ojos y ponte en el lugar de tu hijo. Cuando te llegó golpeado de la cara, ¿qué te pasó? Me caí. Mas no te diste cuenta, antes de que tú supieras su situación de atracción al mismo sexo, lo golpearon en la escuela. Cuando tu hija llegó desgreñada y de repente con los ojos llorosos, ¿qué te pasó en tu pelo? Había mucho viento y me despeiné, una basurita se me metió al ojo y por eso traigo el ojo rojo. Mas no te dijo que saliendo de la escuela la desgreñaron, ¿no? O por las burlas, de una forma u otra, la humillaron. Entonces él ya ha pasado, o sea, años, yo no sé cuánto tiempo, viviendo su vía crucis, él solo. Y de repente dice esta situación, entonces hoy más que nunca, papá, ponte en los zapatos a comprender. Le he dicho a papás, tú no supiste, de una forma u otra, lo castigaste, lo regañaste, ¿no? Cuando esa relación distante con su hermano mayor, más tú no te diste cuenta de la vida imposible porque tu hijo mayor ya sabía la situación de su hermano menor y tú no te diste cuenta, y casos reales, cuando tu hijo le dijo a tu hijo menor, le dio una pistola y le dijo, quítate la vida, porque qué vergüenza tener un hermano maricón. Entonces, es un poquito indagar un poquito en ese sufrimiento, en eso que ha vivido ese hijo de 17, 18, 19 años. Y nomás para concluir, hermanito, me llegó un empresario al grupo de papás, porque tenemos el grupo de papás con hijos en esta situación, un empresario de un apellido muy reconocido aquí en Guadalajara. Se me acabo de enterar que mi hijo es maricón, dice, vengo de con el notario, lo quité del testamento porque qué vergüenza que en este apellido tan reconocido tengamos un hijo maricón, lo voy a correr de la casa. Ya lo quité el testamento, hablé con los hermanos mayores porque él era el pequeño, hablé con la abuela, con los tíos, todos están de acuerdo conmigo, nadie le va a dar hospedaje. Le dije a aquel papá, y me dice otra cosa, y pregúntale, o sea, ropa de marca, viajes a Europa, aquí, allá, lo que querían sus cumpleaños. Hoy para sus 18 años ya le estaba preparando para comprarle su carro del año y me sale con esas cosas que es maricón. Dije, sí, papá. ¿Cuántos años tiene su hijo? Me contestó 17. Ok, papá, tú dices que lo vas a correr de casa y ya hablas con la abuela, con los tíos, con los hermanos, todos están de acuerdo contigo. Si tu hijo no se ha metido de lleno en este estilo de vida, tú, papá, le estás dando la patada para que se meta de lleno. Porque ¿a dónde irá si papá, perdón, la abuela, los abuelos, los tíos no le van a dar hospedaje? ¿A dónde irá? ¿A ponerse afuera de un antro gay? ¿A buscar hombres por computadora? ¿A ponerse en una plaza, en un parque de ligue para que alguien le pague una noche en el hotel? Pero le decía que el empresario, pero tu hijo va a pagar un precio, que es entregando su cuerpo sexualmente, genitalmente, ¿no? Y me molesté, hermanito, y le dije, oiga, señor empresario de matemáticas, ha de saber muy bien, porque déjeme decirle, usted económicamente estuvo, pero emocionalmente, íntimamente cerca él no estuvo. Y le hice este cuestionario, use sus dedos o le presto los míos en su desarrollo, en su crecimiento, dígame, ¿cuántos besos en la mejilla? Claro. Dígame, en su crecimiento, en su desarrollo, este hijo de 17, 18 años, ¿no? ¿Cuántas veces usó esta mano? No para darle un golpe, un zape, sino una palmadita, una caricia. ¿Cuántas veces usó sus labios? No para decir esas palabras que usa el mexicano, sino para decirle, hijo, te amo, estoy orgulloso de ti. ¿Cuántas veces usó sus brazos para abrazarlo, para decirle, aquí está su papá? Aquel empresario se quedó callado, guardó silencio y se quedó mirando al suelo. Dije, no se da cuenta, señor empresario, que no toda la culpa es de su hijo, porque no se elige con los 5 sentidos, quiero ser gay, sino que ese amor masculino que usted le tenía que haber dado, usted nunca se lo dio. Y por eso hoy su hijo, a sus 16 años, está carente del amor masculino. Y por eso hoy quiere buscar los brazos de otros hombres. Lo que usted no le dio, o lo quiere buscar en los brazos de otros hombres, ¿no? Entonces, papá, no corras a tu hijo, porque es empujarlo a este estilo de vida, tristemente, y más es un jovencito que aún no se ha metido de lleno. Tú le estás dando, le darías la patada para que se meta de lleno. Papá, de favor, no lo corras, compréndelo. Fíjate, Rubén, que 2, 3 cosas fundamentales que acabas de mencionar, a mí me gustaría reiterar. Uno escucha, ¿no? Escucha muchas historias, muchas familias que tienen, que están viviendo una situación donde se vuelve caótico porque no se sabe cómo manejar, porque a veces, lo que tú mismo has dicho, a veces existe por un lado la cerrazón, la falta de un manejo adecuado por parte de la familia, de tratar con amor, con caridad, pero también existe el otro lado que es la manipulación del hijo que intenta, yo he sabido de muchos casos,
seguro tú lo has visto, de que, bueno, tengo preferencia homosexual, dime si me vas a aceptar o no, si no, para irme de la casa, ¿no? También existe esta parte de empezar a condicionar, si me quieres, tienes que aceptar este estilo de vida Claro. que yo tengo por parte del hijo. Sobre esto, mencionaste también algo que a mí me gustaría mucho aclarar porque es de suma importancia dentro del ámbito católico, de nuestros apostolados, de los grupos. Yo he escuchado también a mucha gente, padres de familia sobre todo, que dicen, bueno, es que nadie nace homosexual, no existe un gen homosexual, y te argumentan, pero te argumentan como afilando el cuchillo, no sé cómo decirlo. O sea, en el sentido de decir, bueno, es que no, nadie nace homosexual, por lo tanto, esto que tienes o es diabólico o simplemente es una conducta que tienes para darle en la torre a tu familia. O sea, esto es bien importante que se sepa, que se hable con claridad y no se habla desafortunadamente muchas veces en la catequesis de la iglesia, en la formación para padres. Es bien importante que se diga, entiendo, yo digo, yo conozco tu testimonio, el testimonio de muchos hermanos que hoy sirven con todo el corazón a la iglesia y que han llevado un estilo de vida homosexual y hoy no han renunciado a ese estilo. Pero te lo pregunto abiertamente en función de aclararle a la gente, porque hay quien sigue sosteniendo, y esto, bueno, pues son ideas que provocan mucho dolor en el corazón de las familias. Hay gente que dice, es que nadie nace con esto, nadie tiene esa atracción, y entonces si tú lo tienes, es que eres y le empiezan a poner adjetivos y un montón de cosas. Me gustaría que tú lo reafirmaras, o sea, se nace con se va desarrollando desde la infancia y una persona no lo buscó, siente esta atracción de manera natural. ¿Es correcto? De una forma u otra, son, como dije al principio, son situaciones que nos van marcando. No es de la noche a la mañana. Pero tristemente, como es tu está la otra postura, donde alguien dice, tengo esta atracción, no, está endemoniado, no, esto y lo otro. Entonces, muchas veces, o sea, se daña. Mira, yo en mi humilde opinión, porque yo no soy exorcista, pero en mi humilde opinión, cuando dicen, yo sé que cuando uno tiene una práctica homosexual, claro que es el enemigo que me empuja, pero de una forma u otra que alguien con esta atracción esté endemoniado, pues a mí me cuesta creerlo en mi humilde opinión. ¿Por qué digo esto? En estas 800 entrevistas, yo he entrevistado a jovencitos de 18, 19 años, 17 años que me dicen a estas alturas de mis 17, 18, 19, yo nunca he visto una película indecente, pornográfica. Yo a estas alturas de mi vida, yo no he caído en la masturbación. Entonces, a mí, ¿cómo puede ser que un demonio esté en este jovencito cuando de una forma tuve su mirada? O sea, sí tiene esta atracción, pero ama a Cristo, ¿no? Y yo puedo percibir porque de una forma u otra nuestra mirada es la ventana del alma, es la ventana del alma. Y he escuchado, me decían en un lugar, un hermano, que escuchó a un predicador, no me quiso decir el nombre, y este predicador decía, tú tienes un hijo en tu casa que te dijo que es gay, que te dijo que es lesbiana, déjame decirte que tienes al demonio en tu casa. Inmediatamente tú llegas a tu casa y córrela. Y otra persona, también muy comprometida en la iglesia, hacía un comentario y decía, no, lo que pasa es que tu hijo está contaminado, córrelo de la casa porque te va a contaminar a los demás pequeños. Entonces, es un tema tan tabú, que hay mucho que explicar, pero a la vez no se habla. Es un tema que hay que tocarlo con pincitas y demás, pero papá y mamá, o sea, tu hijo no va a contaminar a los demás, ¿no? O sea, son situaciones, factores que marcaron nuestra vida. Y por eso, hermanito, en este libro, mira, va a ser un libro que se va a titular Hablar de homosexualidad en la iglesia, con signos de interrogación, que es un tema de una forma u otra que urge hablarlo, urge. Entonces me dijo mi sacerdote, que era formador del seminario, lo acaban de cambiar, me dice, hijo, dale prioridad a este libro. Y el primer capítulo iba a venir dudas en familia. Entonces yo empiezo, y ahorita llevo 100 hojas. Entonces va a ser un libro muy grande, pidiendo la luz al Espíritu Santo por la madrugada. Un día despierto y siento muy fuerte en mi corazón que lo que iba a ser un capítulo de ese libro sea un libro que se titule ¿Qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? Estoy trabajando en eso. Ya que termine eso, vendría con el otro, hablar de homosexualidad en la iglesia. Entonces ahí el primer capítulo se van a recorrer
y ese sería para líderes, predicadores, catequistas, gente de iglesia, de una forma, ¿cuál es la actitud cuando llega un chico con esta situación? ¿Cuáles son tus comentarios, no? Entonces, ¿los ganas para Cristo y los ganas para la iglesia? ¿Los alejas de Cristo, los alejas de la iglesia por tu ignorancia, por tus traumas, tus opiniones y demás? Y el siguiente capítulo es dudas en la jerarquía. Ahí va a venir para los sacerdotes, el obispo, seminaristas, diáconos. El tercer capítulo va a ser para los que opinan diferente. Entonces ahí va a ser toda esa gente que opina diferente, entonces ahí todo eso va a venir. Después el siguiente capítulo es la castidad, y voy a hablar cómo entra la lujuria, todo esto, pero llegar al punto de decir, yo soy testigo de ello, se puede vivir la castidad, ¿no? Con la gracia del Señor. Y el último capítulo es, pues, mi experiencia, mi vivencia en esos 14 países que he predicado en diferentes lugares para niños, jóvenes, adultos, matrimonios, cárceles, centros de rehabilitación. Entonces, ahorita es en lo que estoy trabajando, porque realmente urge todo esto, porque lo que tú acabas de decir, hay tanta cosas que no se entiende, ¿no? Que a veces juzgamos, de repente puede ser un chico súper femenino, y de repente, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, pasó a comulgar, está comulgando, No, ¿ok? no, imagínate. Quizás de una forma u otra, tú no sabes su vida, puede ser muy femenino, porque es un cambio. Yo, que un tiempo vestí de mujer, pues de repente fue un proceso, ver cómo se comporta un hombre, cómo se viste, cómo se corta el pelo, fue un proceso. Entonces, pues yo simplemente digo a la gente, pues no juzgue, porque puede ser muy femenino, pues está en un proceso. Y mientras él esté viviendo en castidad, y mientras él esté viviendo en pureza, él puede recibir al Señor. Porque el Señor, dice el salmista, el Señor no buscará, y hice un programa que lo titulé, solo los heterosexuales se salvarán. El Señor busca manos limpias, corazón puro. Eso es lo que busca el Señor. Porque dentro de mí, yo con esta atracción, pero que hoy mi vida, mi cuerpo es para Cristo, o sea, dentro de mi corazón, y no es por presunción, porque dice San Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, y San Pablo dice, yo he trabajado aún más que esto, pero eso es por la gracia del Señor. Pues de una forma u otra, en mi interior hay un deseo de llevar la palabra, ¿no? Mi libro, o sea, he regalado más de 1000 libros. Ahorita viniendo pues esta transmisión, un chico transvesti que la otra vez yo pasé, estaba ahí drogándose y todo. Yo llevaba mi libro, siempre cargo uno a la mano, y yo iba rezando mi rosario y algo me decía, regrésate. Entonces, hace como 15 años yo me regresé, y yo lo saludé, lo miré a los ojos, le di una palmadita, y le dije, te quiero regalar la historia de mi vida. Hoy volví a pasar por ese lugar, ahí estaba, porque tiene una estética ahí, hoy no estaba drogo. No, me volví a acercar. Hola, ¿cómo estás? ¿Te recuerdas de mí? Yo te regalé mi libro hace 15 días, una palmadita. Lo miro a los ojos y le digo, ¿sabes qué? Le digo, échale ganas, Dios te ama mucho. Ya que hay un retiro aquí en Guadalajara, quiero que vayas. No, claro que sí. Entonces, hay un ardor en mi corazón. Entonces, ese es el deseo de Cristo, ¿no? Entonces, pues eso urge. Siento en mi corazón que urge escribir esos 2 libros para que la gente sepa, porque con nuestras actitudes estamos alejando a estos chicos. Muchos de ellos odian a la iglesia. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, quizás un sacerdote, una religiosa, un predicador, de repente no fue, pues es el catecismo de la Iglesia Católica con delicadeza. Mi forma de hablar, de ver cómo acercármele, que él pueda ver a Cristo en mi rostro, que él pueda sentir a Cristo cuando le doy una palmadita, cuando le doy un apretón de mano. Pero si no estamos empapados de esa misericordia, nunca los podemos ganar para Cristo. Fíjate que, bueno, es que tantas cosas, ¿no? Que nos dan para poder intentar dar luz al auditorio, a la gente que nos escucha, Rubén. Esta cuestión que platicas de los libros, ojalá podamos leerlos pronto, ha sido tan útil, pues digamos, el testimonio de tantos hermanos que han pasado este proceso, porque no sé si tú tienes la misma impresión. Mucha gente dice, bueno, es que en la iglesia no tenemos doctrina específica que nos aclare todo esto, ¿no? O sea, hay quien quisiera un manual, ¿no? En cada caso se aplica esta actitud y así debe de ser la reacción. Bueno, la realidad es que uno también a veces supone que esto es pues como una falta de entendimiento del propio evangelio, de la propia palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios ama profunda y locamente al pecador. Lo que a Dios no le gusta es el pecado. Y además con otro elemento, pues la práctica homosexual, pues no es diferente del adulterio, del robo, o sea, es como
decir, bueno, estigmatizar, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de una conducta, sí, pero es una conducta, en todo caso, pues tan pecado mortal una práctica homosexual fuera del matrimonio como lo es del adúltero, como lo es del fornicador. No sé si me explico. O sea, Sí, es claro. que a veces se dimensiona desde un punto de vista, no sé si la palabra sea correcta, un poquito fariseo, ¿no? O sea, decir, bueno, estoy refiriéndome a un grupo y cuesta trabajo porque además tú te habrás dado cuenta, Rubén. En la iglesia existen como diferentes, yo mismo me veo, diferentes corrientes de interpretación de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cómo se debe dar el manejo. Yo he visto de todo. Yo me he encontrado que nuestra iglesia católica, incluso entre los hermanos separados, hay desde, como ya lo dijiste, desde quien lo interpreta nada más desde la óptica espiritual, o sea, y es radical, y efectivamente, o sea, si tiene una preferencia homosexual, traigan el agua bendita, el aceite, la sal, y bueno, llámenlo, amárrenlo y llévenlo al exorcista, desde quien le atribuye también la práctica o la preferencia homosexual, se le atribuye al aspecto ambiental. Sobre esto te quiero hacer una pregunta muy específica más adelante, donde se dice, bueno, es un mundo que está completamente genitalizado, sexualizado, donde además, pues se promueve por todos lados grandes, muchos de los íconos, de los líderes, pues están promoviendo la práctica homosexual, el estilo de vida homosexual y se lo atribuyen a causas ambientales. Hay otros que no parten desde el daño, desde la herida espiritual, y entonces lo interpretan únicamente desde esta parte, desde la parte de la herida, ya no desde la parte intergeneracional, ¿no? Porque ya ves que también esa es una línea que nada más por las cadenas espirituales y por los pecados de tus antepasados, hay gente que esta teoría, por ejemplo, le molesta mucho, pero sí apoyan la parte del daño, la parte de la pena, la parte de cómo ha sido tratado ese niño, en qué situaciones vivió, lo que tú decías al principio, e incluso dentro de la iglesia, con todo y libros, yo he encontrado quien también es, yo les llamo los negacionistas, o sea, todo es desde el punto de vista psicológico, todo. Entonces, es como una afección psicológica y entonces todo se va a resolver a través de la psicología. Pues en la opinión de muchos evangelizadores, a falta ciertamente de un consenso, porque queremos hacer consenso sobre realidades que solamente Dios conoce, porque solamente Dios conoce la historia de cada uno y el corazón de cada uno, pues como queremos llegar a consensos, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues la realidad es que no puede haber una regla para el manejo dentro de las familias que sea la misma regla porque cada caso es diferente. La historia es distinta y lo único que sí es igual es la enorme necesidad de comprensión, de oración y de amor que debe de haber para manejar esto y que a veces, bueno, sobrepasa a las familias, sobre todo cuando se viene de una cuestión cultural. Imagínate qué trabajo le cuesta a un hombre macho, ¿no? A un hombre machista, el enfrentar esta situación. Digo, es un choque cultural del que pocos mexicanos salen librados. Pero estas corrientes, Rubén, que existen de las diferentes interpretaciones o ideas que se tienen, te digo, sobre el origen, las consecuencias y cómo dar acompañamiento a una persona que siente atracción al mismo sexo, yo te quiero preguntar específicamente, hay mucha gente que nos hemos dedicado a ahondar en el estudio de las causas ambientales. O sea, hoy vemos, por ejemplo, cómo pues miles de jóvenes alejados de sus padres, de la iglesia y sumergidos en los medios de comunicación, sumergidos en las plataformas, ¿no? de videos y de películas, conocen más de la vida del youtuber de moda que de los propios miembros de su familia. Y en esta parte de la influencia ambiental, Rubén, tú lo viste seguramente, hacíamos un trabajo, Jaime y yo, que presenté acerca de una investigación del grupo de BTS, ¿no? Donde a mí me sorprendió la cantidad extraordinaria de jóvenes que siguen ese grupo y que se identifican, pero ahí es curioso porque ahí la gran mayoría manifiestan ser bisexuales, fíjate, ¿no? Que es de alguna manera, bueno, lo que proyecta el grupo, ¿sí? O sea, un asunto como andrógino, ¿no? No son hombres, no son mujeres. Te quiero preguntar en ese sentido, sobre todo por los padres, la gente que vive, que practica la fe y que se preocupa por los hijos, ¿no? Quiero pensar
en situaciones en adolescentes y en preadolescentes, que es donde más estoy observando esto, porque lo decíamos tú y yo el otro día, esto como que va bajando, ¿verdad? Cada vez son más jóvenes, Claro. de menor edad, los que van manifestando la cuestión de la práctica o de la inclinación de atracción hacia el mismo sexo. Eh, ¿Cuál es tu recomendación, tu opinión y tu recomendación cuando se piensa que hay que limitar, es decir, si el hijo o la hija siguen a puros artistas que son abiertamente homosexuales o que son lesbianas, o que en sus videos promueven eso, o que en las letras de sus canciones, o que me trato de ser muy puntual, más allá de la sexualización del reggaetón y de la vulgaridad que a veces oímos en algunos géneros, esta dificultad de discernimiento al que se enfrentan las familias, es decir, ¿qué es lo que hago? Hoy permito que siga escuchando, viendo, adorando estos ídolos, ¿no? Que es finalmente, tú y yo lo sabemos, muchos de estos son herramientas del nuevo orden mundial, o sea, específicamente diseñados para promover, ¿no? La práctica homosexual en el mundo. Eh, yo te quiero preguntar con toda sinceridad, ¿tú qué piensas de la actuación que debe tener el padre de familia? El padre de familia debe de contener, debe de seguir permitiendo que el hijo tenga contacto con todas estas manifestaciones culturales, artísticas, ideológicas, o el padre debe de ir limitando progresivamente o cortar, como hacen muchos, de aquí no se escucha esa música, no se ve ese artista, no se, en fin. ¿Cuál es tu recomendación al respecto, Rubén? Sí, claro. Bueno, eh, tristemente, como es un tema que casi no se habla y demás, que los papás no saben pues qué hacer, y este chico ya viene pues como con sus confusiones y demás, Sí. lo que hace toda esta, todos estos pues artistas, géneros musicales, videoclips y demás, pues es una forma u otra afirmar lo que yo ya vengo viviendo, ¿no? Dentro de casa. Porque de una forma u otra, tres puntos fundamentales papás a sus hijos: afecto, aprobación y protección. Afecto, aprobación y protección, su beso en la mejilla, su apapacho, la revolución de la ternura, lo que es el Papa Francisco. Cuando en el hogar se hace esto, entonces de una forma u otra, está esa cercanía, habrá más cercanía de poder hablar con el hijo, dialogar, hijo, ¿y por qué escuchas Sí. a este grupo? ¿O qué es lo que te llama la atención? Más como ese diálogo, pero si en casa nunca se ha vivido esta cercanía con papá y demás, de dialogar en toda su niñez y demás, claro que todo esto afecta mucho. Y sí pedirle al Señor de poder hablar con los hijos las cosas como son, porque están pues estos retos, entonces está ahorita como estilo, como si fuera moda, ¿no? El Bud Claro. Bunny, no sé cómo se llama ese hombre, que de repente en un concierto, ¿no? Ves a un bailarín, luego ves a la chica y de repente sale vestido de mujer en pasarelas de mujer, y entonces ahorita ya cualquier videoclip, ¿no? De repente ya ponen dos personajes más del mismo sexo en la farándula, las obras de teatro, en las películas, aquí. Entonces, claro que repercute mucho, pero es pedirle, porque si nunca ha habido un diálogo y de repente al hijo de 17 años, que papá nunca ha dialogado con él, nunca, y de repente le dice, ¿sabes qué? O sea, ese tipo de música, aquí no. O sea, le hace el cortón de un tajón, pues se va a hacer más rebelde este chico, ¿no? Entonces tenemos que, aunque ya el hijo tenga 17 años, empezar como si tuviera 8 años, 9 años, ese tiempo que no convivió el papá, no habló, pues decirle sutilmente que empiece como la conversación, decirle, hijo, ¿y por qué escuchas eso? ¿Por qué te llama la atención? Y demás, ¿no? Entonces, como dices tú, hermano, cada caso es una situación, pues, diferente, ¿no? Entonces, si no ha habido esa comunicación de 6, 7, 8, 9, hoy hasta la adolescencia, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces tienes que empezar como a que ya tenga 17, como si tuviera apenas 8, pues un poquito irte conectando, hablando con él, ver sus gustos, por qué te gusta, por qué ya vistes así, hijo, que si ya ha habido esa comunicación desde pequeño, va a ser más fácil entablar el diálogo. Entonces no es simplemente ya de un tajo decir, ¿sabes qué? Esa canción aquí no se escucha, o echa para acá el celular, te lo voy a tirar, o aquí no, sino un poquito cuestionar, oye, es mi hijo, ¿no? ¿Y por qué viste, por qué te llama la atención ese grupo? O sea, un poquito de ir indagando en él, ¿no? Entonces pedir la luz al Espíritu Santo de decir, bueno, es que todos son bisexuales, ok, bueno, es su vida, hijo, pero, o sea, pero a ti, ¿por qué te llama la atención? Entonces él podrá decir, bueno, porque me gusta la música.
quizás no Sí, tanto porque son bisexuales. Entonces un poquito en el diálogo indagar, ver por qué, escucha, oye, sí, güey, ¿por qué de repente andas, ahorita cuidado, papás, ahorita los retos son estos. Oye, ¿te gustan, le dicen a los chicos en su escuela, ¿te gustan las mujeres? Me encantan. Ok, mañana te vienes con las uñas pintadas. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No estás tan seguro de ser sí, claro. heterosexual. ¿Te gusta la mujer? Sí, mañana vente con falda. Entonces vamos a ver, o maquillado, y de repente uno se encuentra en el camión chicos muy masculinos, las uñas pintadas, con el labial bien delineado, la pestaña, porque son los retos que les están poniendo. Entonces, por eso papá dialoga, o sea, no lo etiquetes, mira, pareces maricón, eres una niña, no, porque son los retos. Y los papás tienen que estar alerta, porque esta ideología de género viene sobre los niños, adolescentes y jóvenes. Y mira, esto me viene a la mente en Guatemala de una conferencia, yo creo que eran como unos 2000 jóvenes, eran 3 colegios, ¿no? Algo así. Y recuerdo que llegaron en camión y yo di la charla. Al final, cuando yo ya bajo, muy en orden, van saliendo del auditorio, de atrás hacia afuera, el primer grupo, el segundo y el tercero. Y cuando yo bajo, había 8 chicos adelante, se me acercan y me dicen, hermano, nos dicen homofóbicos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos querido tener una experiencia sexogenital con personas de nuestro propio sexo, porque todos en el salón ya han tenido esa experiencia y en la mayoría de nuestra escuela. Entonces, no es que sean, los que ya han tenido una experiencia, no es que sean gays o que tengan esta atracción, sino que es la misma, esto, lo que tú sumetes, todo este ambiente de los artistas, ya es como moda, el juego de la botella, le digo a los chicos, Pancho, castigo, le vas a agarrar la mano a Francisco, ¿no? A ver, Francisco, castigo, le vas a agarrar el genital, allá a David, a ver, David, castigo, le vas a dar un beso a José. Entonces, son estas dinámicas, todo lo que se está viviendo. Entonces, todo este ambiente, de una forma u otra, si no están bien formados, llenos de amor, de apapacho, de comunicación en el hogar, es pan comido para todo este Claro. ambiente que se está viviendo afuera. Rubén, y específicamente, quiero pensar, ah, muchos papás que se enfrentan a esta realidad, incluso la gente que se dedica a estudiar esto, ¿no? Dentro de la iglesia y a predicar, ¿no? Digamos, la evolución social que hemos tenido, ¿no? Pues ya ves que hasta lo clasifican, dicen, bueno, primero se trabajó en la rebeldía, después en el amor libre, después en el consumo de las drogas, después en el aborto, ¿no? Después en incentivar la práctica homosexual y ahora abiertamente del 2020 en adelante es la ideología de género, ¿no? Así es como los estudiosos, los investigadores así clasifican las últimas 6 décadas de vida de la humanidad en el occidente, ¿no? La promoción, cuáles han sido los vectores, o sea, los temas en lo que le han echado ganas, ¿no? Desde el globalismo para tratar de ir transformando la cultura de los pueblos. Hay una cuestión que yo siempre he tenido esta duda preguntándoselo a alguien que conoce mucho más el tema, que eres tú. Este joven que tú mismo has referenciado aquí 2 ejemplos hoy en el programa, cuando el joven tiene atracción al mismo sexo, son dos. El joven no manifestaba atracción al mismo sexo, pero entra en una etapa donde empieza ya a manifestarlo siendo un adolescente, cosa que es muy común. O sea, y son estos jóvenes que te dicen, pues si es que me gustan, si es una niña, te dice, pues es que me gustan los hombres, pero también las niñas, ¿no? Y están en esta cuestión como de confusión, yo le llamo, ¿no? Pero mi pregunta va en el sentido de cuando una familia tiene a un joven, a un miembro de la familia en esta situación, ¿qué tan determinante es que este joven no haya iniciado vida sexual activa en el ámbito homosexual? O sea, ¿qué tanto hace la diferencia una persona que siente atracción, pero que no lo ha vivido? Es decir, la atracción es únicamente, sí, la tiene en su cabeza, pero no ha ejercido con el cuerpo esa atracción que siente. En ese caso, igual que como te he preguntado las veces anteriores, en ese caso, ¿qué es lo que tú recomiendas y si es el momento de una terapia de conversión o cómo se maneja con los adolescentes esa situación, Rubén? Claro. Muchas veces, de repente, cuando ellos escuchan, te voy a llevar a un terapeuta con un psicólogo para que cambies. Yo le digo a los Sí. papás, no usen esa palabra. Esa palabra
yo en mi tiempo, yo escuchaba esa palabra y parecía que le ponían como poner la cruz al enemigo, ¿no? Pues Sí, esa palabra de cambio para nosotros es impresionante, porque eso significa te voy a llevar al terapeuta para que cambies. Eso significa, quieres que me gusten, que ya no me gusten hombre y mujer, sino únicamente las mujeres, ¿no? O yo soy gay, que me gusten únicamente las mujeres, ¿no? Entonces, en primer lugar, no usar esa palabra, para que cambies, ¿no? De una forma u otra es un poquito todo, cada caso, vuelvo a repetir, es diferente. Si hay una comunicación, o sea, cuestionar, ¿no? Pero aquí muchas veces tenemos que ver un ejemplo. Ese niño está confundido, hay que un poquito, porque los papás llegan a nuestro grupo y quieren que una varita mágica o piensa que tenemos un centro de rehabilitación donde ya los hacemos a latigazos heterosexual, quieren que ya los saquemos con novia y si es posible ya la novia embarazada. Así nos llegan papás. No, usted, papá y mamá, tienen que trabajar porque muchas veces quizás usted siempre fue una mamá sobreprotectora que mimaba al hijo, hoy adolescente, entonces mamá, me haces el favor, vas a retroceder 2 pasos y papá, vas a adelantar 2 pasos, porque hoy te toca a ti de una forma u otra relacionarte con él, decirle, oiga mi campeón, recuerdo que a usted le gustaba la pizza en tal lugar, ¿sí? ¿Puede ir mami? No, hoy es día de varones, ¿no? Vamos a invitar al primo, al otro hermano mayor. Entonces, bien importante que los papás empiecen a trabajar esta dinámica, porque muchas veces si papá es un papá violento, un papá duro, o sea, por más terapeutas, psicólogos, ese jovencito dirá, yo no quiero ser un hombre. O sea, para ser, eso significa ser hombre, el que lastima, hiere, golpea. Yo no quiero ser un hombre. Entonces empiezan a cambiar esa dinámica familiar donde papá y mamá, de una forma u otra, se refleja ese amor de matrimonio. Entonces, un ejemplo, si este chico está confundido, me gustan los chicos, pero me gustan las chicas, y empieza, y aún te lo digo por experiencia sin psicología, pero empieza a ver esa armonía entre papá y mamá. Entonces, eso empieza un poquito como que, o sea, como que es chido, o sea, una relación entre hombre y mujer, se le antoja, ¿no? Es como una vocación que va surgiendo y he hablado con muchos chicos, ¿no? Que yo les hablo un poquito, pero los papás están como perros y gatos en casa. Entonces, eso aquí muchas veces los papás se centran únicamente en el hijo, es que mi hijo, no, pero ¿cómo está la relación en casa entre papá y mamá? Entonces tienen que cambiar las dinámicas. Hay mamás que me dicen los psicólogos que a partir de los 3 años la mamá tiene que romper el vínculo con el hijo. Y hay mamás que me dicen, ay hermanos, que yo todavía me baño con mi bebé. Oye, ¿cuántos años tiene su bebé? Que cumplió 12 años, hermana. O sea, si a los 13 años tenía que romper el vínculo. Es una mamá sobreprotectora, ¿no? Entonces, aquí los papás tienen que trabajar. Y empezando ese cambio de ser una tregua a los roles masculinos, ¿no? Vamos a ir, qué sé yo, allá al parque de la colonia, pero hoy va a ser una noche o una tarde de cine a los varones, ¿no? Y jalamos a ese hijo que está confundido, ¿no? Y hacemos cómplice al hermano mayor, ¿no? O el papá o el abuelo, ¿no? Y a mi hijo le encanta la pizza, vamos a ir a este lugar, ¿no? Hoy es jueves de varones. Entonces empieza esa dinámica, entonces él se empieza a dar cuenta, yo soy un varón. Entonces pueden sanar muchas cosas, pero necesitamos que los papás también hagan lo que tienen que hacer, porque de una forma u otra, si nomás quieren que el hijo haga todo y papá y mamá no hacen lo que tienen que hacer, entonces no va a funcionar. Entonces yo un poquito hiciera esa sugerencia, que la dinámica familiar empiece a cambiar, ¿no? Porque muchas veces los dos extremos dañan, un papá fuerte, machista, golpeador, y una mamá sumisa, o el otro lado, donde mamá es la mamá la que lleva la batuta y al esposo es como un hijo más. Entonces el niño dirá, pues yo no quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, la que tiene la última palabra, lleva la batuta, la autoridad, pero pueden pasar cosas grandes y algo muy especial. Chequen, infórmense a qué psicólogo van a llevar a su hijo. Es que es católico. Bueno, es católico, pero quizás él no ha trabajado esto sobre la atracción. Es católico, pero Dios, no, ahorita somos católicos de nombre. Mire, unos papás, un jovencito de 13 años, que este jovencito, por esa inquietud, me gustan los hombres y las mujeres, lo llevan con este psicólogo, los papás no quieren hacer nada, ¿y qué le dice el psicólogo? Oye, si ya has probado tener algo con un hombre, no, pues está bien, no. Entonces, o sea, tú no te definas como gay, tú tienes que experimentar. Entonces le dejó de tarea que se metiera en internet y que había ahí un chat para adolescentes, entonces que tuviera una experiencia sexogenital con otro chico y que después ya viniera con él para ver.
si le había gustado o no le había gustado. Así es. O sea, tengo curiosidad de probar la droga. Pero como que sí, como que no. El psicólogo dice, no, pues usted tiene que probarla para que se le vaya la curiosidad, la tentación. Y ese chico en el primer porro ahí de marihuana, ahí quedó flechado. Y este jovencito en su primera relación sexogenital, aunque no tenga la atracción, pero hubo un deseo sexual, un perro estimula el genital de alguien, no quise que sea perro, pero sintió placer porque le estimuló el genital. Entonces, es mucho que ver a dónde llevan a sus informes de quién es este psicólogo. Y yo les digo más bien una terapia familiar para que usted esté ahí y escuche lo que este psicólogo le va a decir a su hijo, pero ser muy cauteloso con los psicólogos. Sus padres estaban arrepentidos porque el hijo estaba dudando, pues ya con esta terapia que le dio el psicólogo, ya entonces se hizo más rebelde, más esto, y empezó a hacer lo que aquel hombre le dijo, tristemente. Sobre este punto en particular, fíjate que será providencial, pero yo conozco muchísimos casos, pero muchísimos casos, donde las familias sufren amargamente, gente que por lo menos busca a Dios, ¿no? Que intenta ser congruente con la fe, pero lo que acabas de mencionar, ¿no? Este católico este psicólogo o psicóloga que se disfrazan como gente de bien, como gente católica, y en realidad son a lo menos promotores de la nueva era, pero además, en la confusión en que lleva el joven, pues el psicólogo lo destruye, porque lo orienta completamente a la práctica, al estilo de vida homosexual, y lo hace rechazar, ¿no? La probable vida heterosexual que pudo haber vivido este joven. Específicamente, todas las familias que están bajo este proceso donde fue a un psicólogo, digamos, el que lo aventó, ¿no? El que le dio el impulso sin haber hecho la familia, su trabajo, sin haber en muchas veces tenido el cuidado de saber en manos de quién estaba poniendo la dirección, la atención al hijo. En esos casos, las familias, Rubén, ¿qué pueden hacer cuando se les cruzó, buscando hacer algo por el hijo, se les cruzó un psicólogo que lo orientó al hijo hacia algo y el hijo ya después empieza con depresiones, con ideas suicidas, con todo lo que tú y yo conocemos? ¿Qué hace una familia cuando se cruzó con un psicólogo así en el camino y el hijo ahora ya sostiene hasta una aversión a todo lo que tenga que ver con Dios y con la iglesia, porque además pues le resulta incómodo por lo que el psicólogo le convenció que debía de hacer, ¿no? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué puede hacer una familia en ese caso? Claro, en muchos, cuando los papás, como este caso que cuento, se dan cuenta de la realidad, pues de una forma u otra, el hijo, entre comillas, escuchó la opinión fuera de papá y mamá, lo que él quería escuchar el adolescente, lo reafirmó. Entonces, los papás, nos equivocamos con este psicólogo, busquemos otro. Entonces es muy difícil que el chico ya quiera otro psicólogo, porque ya me dijo lo que yo quería escuchar, ya me reafirmó, incluso me dijo que sí se nace, o sea, que ya no me esté ahí traumando, que si me gusta el hombre y la mujer, o sea, usted es gay, y, o sea, le gustan los hombres, experimente. Entonces, pues ya simplemente, o sea, como que entre comillas vive en libertad. Entonces es muy difícil. Ya cuando ese es el caso, hablar las cosas como son y decirle, mire, mi hijo, de una forma u otra, mire, usted es un jovencito inocente. Usted el día de mañana, Dios no lo permita, que usted empiece a rodearse, a meterse a páginas de gays y de aquí y de allá. Usted suena feo, pero es la realidad. Mire, mijito, usted va a ser carne fresca para esas personas, ya los que estamos adultos, yo en mi tiempo, ¿no? O sea, éramos siempre lo mismo, llega un jovencito, pues es carne fresca, todos vamos sobre este jovencito. Entonces, mire, mi hijo, usted va a hacer eso, tristemente. Y otra cosa, mi hijo, mire, yo hablaba con un chico y dice, tengo mi primera pareja, ok, y para ti es su primer pareja, pero él también tú eres su primer pareja, él dijo, no, él ya ha tenido 7. Ok. Entonces, primera cosa, para que te des cuenta que en este estilo de vida no hay fidelidad. Segundo punto, de una forma u otra, ¿has tenido sexo con él? Me dijo, no. Muy bien, súper bien, le dije a él, y Dios quiere y no pase, pero mira, si llegara a pasar y ya ha tenido 7 parejas, él me ha dicho que él le fue fiel a sus parejas, sí, quizás él lo fue, pero de una forma u otra no sabemos si estas 7 parejas fueron fieles. Cuando Dios no lo permita, tú tengas una relación con él, o sea, tú vas a traer el riesgo de más de 100 personas. Así es. Y el condón 100% no es seguro. Hablar las cosas, hay mamás que dicen, está muy frío, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. El condón 100% no es seguro. Una mamá, hace poco, su hijo, 18 años, se fue de casa
¿no? Por miedo, no le hablaron, no le dijeron las cosas, se fue, regresa a los 20 años, ya infectado con el virus del SIDA. Entonces, hablar las cosas, ¿no? Hablarlo de frente, decir, nosotros queremos lo mejor para ti, mi amor. Por una forma u otra, si tú decides, porque nosotros, Dios siendo Dios, te respeta. Nosotros o sea, no queremos tanto que te cases, que tengas hijos. No, mi hijo, yo lo que quiero es que seas feliz. Y este estilo de vida, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Y aprovechando así brevemente, este 17 y 18 tenemos un retiro en México. Todavía es confidencial, hay cupo limitado. Entonces, pues a que el interés es para chicos en esta situación y para Sí. familiares. Es un retiro 17, 18 de septiembre, ya está pues muy cerca, pero todavía hay cupo, ¿no? Y es totalmente confidencial. Pero yo lo que le recomiendo a los papás, cuando ya este psicólogo ya tristemente ya puso más rebelde a ese jovencito, entonces papá, mamá, las cosas como son, ¿no? Hijo, este estilo de vida así, asá y asá. Yo porque te amo y quiero lo mejor para ti. Y de una forma, el primero que hace sufrir eres tú, pero nosotros te vamos a sufrir porque te amamos. Entonces, a grandes rasgos sería un poquito eso, mi abuelo. Oye, Rubén, la gente nos pregunta muy a menudo, eh, cuando uno va a servir a diferentes lugares del país, tú incluso pues muy a menudo andas fuera de México, del país sirviendo, trabajando con hermanos en otros países. Quiero preguntarte específicamente en México. A mí es común que me pregunten, oiga, o hasta me piden que yo hable, ¿no? En las redes sociales, que haga algún comentario, alguna recomendación, dentro y fuera del mundo católico, pero específicamente donde haya un buen discipulado, donde se pueda dar un acompañamiento, donde qué opciones tenemos los miembros de la iglesia. Digo, a mí me cuesta mucho trabajo recomendar pues no abundan los católicos bien formados, sobre todo los psicólogos bien formados, ¿no? Los terapeutas bien formados para dar un acompañamiento correcto. Y los que pueden dar un acompañamiento, bueno, pues muchas veces son hermanos en la fe que por el propio testimonio, la conversión, el amor al prójimo, el encuentro con Cristo, Dios les da lo necesario para poder tratar de ayudar. Pero una persona en nuestro país, en México, ¿a dónde puede recurrir? Digo, ojalá la respuesta, aunque sea pequeña, sea, aunque no sea muy amplio el catálogo, pero que tengamos opciones, ¿no? ¿A dónde tú le recomiendas a unos padres de familia, a un joven que esté escuchando este programa y que tenga confusión, ¿no?, sobre su verdadera identidad sexual, que sienta atracción hacia el mismo sexo? ¿A dónde puede recurrir? ¿Qué grupos? ¿Qué apostolados? Yo sé que es muy comprometedor lo que te estoy preguntando, ¿no? Pero finalmente tú y yo pues, andamos en toda la República y nuestros contenidos llegan, por gracia de Dios, a mucha gente que necesita una orientación. ¿A dónde puede ir la gente, Rubén? Pues yo les puedo decir, háblale a mi amigo Rubén García, compra su libro, regálaselo a tu hijo, ya es todo lo posible, pero tenemos apostolados, movimientos que tú veas que podemos ahí descansar, buscar la ayuda de Dios a través de algunos grupos en el país. ¿Cuáles serían estos? Claro, sí. Bueno, de una forma u otra, pues está este Courage Latino, que fue fundado en Nueva York por el padre John Harvey y aprobado por el Papa San Juan Pablo II en 1980. Estamos en varios lugares de la República y algunos países. Está el grupo de Courage para chicos y chicas en esta situación, ¿no? Mayores de 18 años y que vayan por su propia libertad. Y tenemos el grupo de Encourage, que es para papás que tienen un hijo en esta situación. Pero también hay un grupo nuevo aquí en Guadalajara que se llama Nuevo Corazón, que también es la misma dinámica, son confidencial y demás. Y lo que son de aquí de Guadalajara, que conocen a esta hermanita Lupita Venegas, en Valora, hay psicólogos que ellos de una forma u otra han estado en charlas Sí. que nos dio Richard Cohen, Nicolosi en su tiempo, que ya falleció, en paz descanse. Entonces son psicólogos que se han formado dar este acompañamiento a chicos en esta situación con toda la caridad del mundo, pero con toda esa psicología, ese profesionalismo unido a lo espiritual. Entonces, aquí en Guadalajara, pues está Valora y está pues Courage Latino, en Courage para papás familiares y Nuevo Corazón. Entonces, cualquier cosita, pues ahí en las redes sociales me contactan y demás, ¿no? Y de una forma u otra, cuando me dicen los papás, oye Rubén, y mi hijo ya me dijo, pues que es gay, que es que el otro, entonces yo no sé cómo hacer, es muy, muy difícil, y vuelvo a repetir, cada caso es diferente. Yo lo que les digo, de una forma u otra, les digo, aquí tengo mi libro, Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Primero,
Y sabes que ahorita lo que han hecho muchos papás, ¿no? Y me da tristeza el machismo. 14 países que he predicado, pero Dios mío, como México no hay dos, no en cuestión de educación, de seguridad, tristemente con este gobierno pésimo que tenemos, no. Pero me da tristeza que como México no hay dos en cuestión del machismo. Y donde hay más machismo, habrá más alto índice de homosexualismo y de lesbianismo. Y me ha dicho, papá, yo no soy maricón, Rubén, ¿por qué tengo que leer tu libro? Y yo, ¿sabes para qué, papá? Para que cambies tu machismo, cambies tu actitud y el día de mañana no se repite una historia como esta, Dios no lo permite en la vida de tu hijo, en la vida de tu nieto. Entonces, papá, compra este libro, lo lees y después le dices a tu hijo o tu mamá, a tu hijo, a tu hija, mira hijo, mira hija, yo te amo, eres mi hijo, eres mi hija, 9 meses te llevé en mi vientre, eres mi sangre, pero mi amor, yo no entiendo lo que tú estás pasando, yo no entiendo tus sentimientos, pero date la oportunidad de leer este libro. Y ese chico, ese hombre que sabe lo que yo siento, en el libro vamos a hablar al tú por tú. Y ahí me llegan después las redes sociales, ¿no? En mi Facebook, correos electrónicos. Leí tu libro, me identifico contigo en la niñez. O sea, de una forma, otros, parece que estabas escribiendo mi historia. Entonces ya los chicos abren su corazón. Tu papá, mamá no sabes mucho, entonces simplemente dile, pues lee este libro, ¿no? Y intégrate o contáctame ahí por el Facebook y igual paso ahí el WhatsApp para que de una forma u otra tú te puedas unir. Y muchos papás nos han llegado diciendo una maldición, enterarme que mi hijo que mi hija es lesbiana. Pero después de cierto tiempo, esto los unió como matrimonio, que estaban al punto del divorcio, porque dijimos, ustedes tienen que trabajar, es que estamos divorciados, bueno, tengo que hablar con papá y mamá, y tienen que hacer esta dinámica, y hoy ellos lo ven como una bendición. Dios permitió esta situación, porque ellos a punto del divorcio volvieron a unirse, quizás por ese hijo, pero el Señor se valió de eso, ¿no? Claro. Entonces, Dios es maravilloso, Dios Él no se equivoca, situaciones, yo les he dicho a papás, o sea, pasó esto para que tú voltearas tu mirada a Cristo. Pasó esto, mamá, para que tú ya no fueras con los brujos, sino que recurrieras a la fuente de vida, que es Jesucristo, a la intercesión de la Virgen María. Entonces Dios permite, ¿no? Pero cuando uno va caminando en Cristo, y otra cosa que le digo a los papás, no se quebren tanta la cabeza diciendo, quiero que mi hijo sea heterosexual. ¿Y de qué sirve la heterosexualidad? ¿No? El padre fundador de Cores llegó un chico, padre, ya soy heterosexual, ya tengo novia, muy bien, hijo, gloria a Dios. ¿Y cuál es la relación con tu novia? De castidad, de pureza, un noviazgo cristiano, un noviazgo santo. No, padre, estamos teniendo una relación. ¿De qué sirve la heterosexualidad? Antes ofendías al Señor con hombres, hoy lo ofendes con mujeres porque ella no es tu esposa, no están casados a la iglesia. Por eso siempre el padre siempre sea la finalidad del apostolado, no es la heterosexualidad, es la santidad. Y yo le digo a los papás, eso pídanle al Señor, que a su hijo lo haga santo, a la vocación que le llame. Y tenemos chicos que en este acompañamiento espiritual descubrieron esa vocación porque papá y mamá cambiaron la dinámica familiar. Y entonces a ese joven, a ese chico se le antojó vivir una vida de matrimonio porque empezaron a caminar, a cambiar la dinámica. Hoy están casados felizmente, ¿no? Yo estuve en la boda de uno de ellos, ¿no? Hoy con familia y demás, y así varias chicas y chicos, otros como yo, una vida de soltero, la atracción ahí está, pero de una forma u otra esta plenitud de servir a Cristo, el vivir la castidad. Yo decía, yo era un degenerado sexual y yo decía, Dios mío, es que yo si dejo de hacer sexo con un hombre, si dejo de ver pornografía, si dejo de masturbarme, o sea, yo me muero. Y pues no me he muerto, ¿no? Aquí estoy más pleno, más lleno de vida, porque es que vivir la castidad es lo más maravilloso, es un don de Dios, ¿no? Un don de Dios. Así que, pues, a seguirle. Oye, pero además pones el dedo en la llaga, ¿no? Porque era lo que comentábamos hace rato también de que la aspiración primera debe de ser la santidad, ¿no? Es nuestro fin último, y la cuestión de la castidad, hoy, no sé si tú compartes esto, hoy muchas palabras pareciera que empiezan a estar en desuso, ¿no? La palabra novios, cada vez hay menos, pero la palabra castidad, o sea, que no nada más es para una persona que siente atracción al mismo sexo, la castidad debería de ser para cualquier persona soltera, incluso para los casados en los momentos en que hay que guardar castidad. O sea, esta falta de dominio propio, esta falta de interiorizar la vida del espíritu, esta falta de no estar viviendo en la carne todo el tiempo. Y ahorita que yo escuchaba lo de los libros, yo
Yo creo que voy a ser de los que voy a hacer votos porque tu cuarto y quinto libro hablen de estos temas, ¿no? De esto. A mí me encantaría que tú le pudieras dedicar alguna vez, ya no nos va a dar tiempo hoy, ¿no? Para no alargarnos mucho, Sí, sí, de pero hecho, los efectos del machismo y los efectos del matriarcado, Rubén. sí, sí, Es sí. verdaderamente, yo sí escribiría un libro de lo que como abogado me ha tocado ver de los efectos, porque es lo más famoso el machismo, pero el Sí, matriarcado es absoluto y totalmente destructor de la claro. sociedad y es más silencioso. Es como el caso de lo que tanto vemos con personas de atracción al mismo sexo. Se habla mucho del homosexual varón, del hombre, ¿sí? Pero hace menos ruido, pero, o sea, ¿qué efecto, por ejemplo, tiene en una madre indiferente hacia la hija? ¿Qué efecto tiene cuando la hija manifiesta tener atracción del mismo sexo? De lo que tú has hablado, ¿no? En tu propio testimonio, pero al revés. O sea, Sí, y a muchos padres esto les violenta porque pues no queremos asumir la responsabilidad que mucho de lo que pasa en la vida de nuestros sí, hijos sí, sí. es el resultado de nuestras propias deficiencias, de lo que hemos hecho mal como padres. No solamente el amor que no hubo en nuestra vida matrimonial, probablemente, la falta de buen testimonio que dimos a los hijos, ¿no? Sino además, pues, de nuestros rasgos de la personalidad negativos con los que lastimamos, golpeamos a nuestros hijos y peor aún, lo que hoy se da tanto, estos papás que no son empáticos, ¿no? Estas mamás que no conectan, que rechazan a los hijos, que nunca tienen tiempo para ellos. Hasta donde yo entiendo, esto también es motivo de generar una atracción hacia el mismo sexo en mujeres. ¿Es correcto, Rubén? Sí, claro que sí. Incluso en el libro hay un capítulo, que creo que es el segundo capítulo, y mamá sobreprotectora, ¿no? O sea, en sí no interrogó cómo daña, ¿no? Entonces ahí hablo cómo va a dañar al niño, pero también cómo va a dañar a la hija. Porque muchas veces Claro. puede ser una mamá sobreprotectora, pero cariñosa, súper bien, en cuestión de la niña. Porque puede ser una mamá sobreprotectora, súper cariñosa, pero con el niño, entonces ahí el niño va a perder su identidad. Pero Claro. el caso específico de las mujeres, ¿no? De repente una mamá sobreprotectora, con la niña, mandona, y de repente el hijo quiere levantar el plato de la mesa. No, no lo hagas, ahí está tu hermano, Sí, ¿no? sí. Yo tengo que ir al centro comercial porque tengo que ir a tu hermano, tiene que comprar su uniforme para la clase de karate, lo tengo que llevar aquí, allá, allá, y tú le lavas la ropa a tu hermano, tú eso, tú lo otro, ¿no? Entonces, esa Ujú. niña en esa mamá sobreprotectora que no deja respirar a la hija, dirá, no, pues yo no quiero ser mujer, ¿no? Así es. Yo quiero ser como mi hermano, quiero ser hombre, porque los hombres sí reciben cariño, los hombres sí reciben permiso, los hombres sí los llevan aquí, los llevan allá. Entonces, de una forma u otra, daña, ¿no? Había así, rápidamente te cuento y lo narro ahí, donde una mamá igual, como histérica, o sea, sobreprotección, pero histérica, así, que no soporta a las niñas, ¿no? Y se van como 1 año y medio, 2 años, creo que las niñas, y de repente siempre gritándoles y todo, y llegaba el papá, y de repente, ahí están tus mocosas, y llévatelas al fútbol, ya me tienen hasta acá, bla, bla, bla. Y de repente se iban con el papá, y bueno, pues las niñas ahí jugando con la tierra en el fútbol, y ya llegaban todas mugrosas, pero mira cómo llegan, les pegaban, las metía al baño, nomás iban los puros trancazos y los gritos y demás. Pues para no hacerte el cuento largo, estas niñas se fueron identificando con papá y empezaron a odiar a mamá, ¿no? Yo no quiero ser como mamá, es una gritona, una histérica, una mandona, una autoritaria, yo no quiero ser como ella, quiero ser como papá. Y por la conveniencia, puros hombres, las malas palabras, la forma de sentarse después del fútbol, la cerveza, esto y lo otro. Y las niñas malas, hoy en la actualidad, estas dos jovencitas, tristemente, tienen una atracción lésbica. Claro. Entonces, son situaciones que van marcando. De repente, muchas veces escuchamos esta frase tan común, el homosexual nace o se hace, y toda una Sí. multitud puede gritar a una voz, se hace, se hace, se hace. Le digo, no, o sea, no hay un gen gay, no se nace, pero tampoco se hace, porque hace es como decir, mañana quiero ser deportista, mañana, no, o sea, si no le digo, tu papá, o sea, inconscientemente tú lo hiciste, porque tú hiciste que se perdiera su identidad por esa falta de amor, por tu machismo, tú lo hiciste, mamá, porque tu sobreprotección, esto y lo otro, o sea, porque un chico, pues, le va a meter una cachetada guajolotera, que alguien me diga, usted se hizo así porque quiso. O sea, yo de tonto, con los 5 sentidos, elijo este estilo de vida que me ha traído tanto sufrimiento, tanto dolor. Entonces yo les Exacto. digo, papá, aunque les duela, no los quiero ofender, pero tú hiciste, ¿no? Con tu actitud,
que tu hijo perdiera su identidad. Así es. Entonces, pues a trabajarle duro, ¿verdad? A trabajarle, y nos has dejado mucho trabajo, ¿no? Y nos has dado pautas muy importantes en este diálogo. No nos sirve de nada la culpa. La cuestión de la atracción al mismo sexo es multifactorial. Los papás tenemos habitualmente mucho de responsabilidad en la tendencia homosexual o lésbica de nuestros hijos, y creo que nos debe de quedar claro con todo lo que hoy, por gracia de Dios, nos has compartido. Lo peor es el rechazo, el desamor, la violencia en todas sus manifestaciones contra el hijo que presenta atracción hacia el mismo sexo y que lo manifiesta. Pero también no debemos rechazar por ningún motivo, pero no convertirnos en cómplices de la conducta de pecado, de la vida, de la práctica en ese hijo. Que bueno, seguramente Dios nos dará la oportunidad de hacer un segundo programa y hablar, porque hace falta estas catequesis. Te ha de pasar que en muchos lugares, estoy seguro, te invitan, porque la gente, las familias están ávidas de poder recibir testimonio y acompañamiento. Y yo, mi querido hermano, pues te agradezco muchísimo el tiempo que hoy has regalado para compartir, y deseo de todo corazón que lo sigas haciendo y que nunca te des cuenta del enorme regalo que Dios ha puesto en ti para compartir en tu iglesia. Que sigas siendo pues un servidor de Dios nuestro Señor. Y a todo el auditorio le pedimos oración por ti, por Rubén García, por todas las personas que el Señor te va poniendo a tu paso, las personas que leen y que leerán tu libro y los demás libros que vengan. Y yo personalmente, como te lo dije alguna vez, te agradezco muchísimo la labor que haces por todos los hermanos en la iglesia, por todo lo que has entregado y por lo que sigues ofreciendo por ella, por la conversión y por que todo mundo vivamos. La orientación sexual es eso, orientación sexual, pero no somos nada más sexualidad. Estamos llamados a la santidad y sobre todo somos hijos muy amados por Dios. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Muchísimas gracias, mi querido hermano. No sé si quieras cerrar con algún comentario final. Nomás simplemente repito, ¿no? 17 y 18 de septiembre este retiro en México para chicos en esta situación y familiares. Aunque el chico no quiere ir, usted como papá, mamá puede ir, o usted chico puede ir aunque papá y mamá no vengan, ¿no? 17 y 18. El libro lo puede pedir ahí en María Visión. Ahí usted no es un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Y los que nos están viendo de Estados Unidos, en Estados Unidos también lo pueden pedir con este hermanito Horacio Trujillo. Él también pues los tiene por allá. Este libro se ha regalado más de 1000 libros en prostíbulos, en cárceles. Y un día me enojé con el Señor, dije, yo no voy a regalar ningún libro, ni un CD al taxista de música, de predicación, nada. Y el Señor dijo, porque no importa que tú no sepas, basta que yo sepa lo que va a hacer en sus vidas, de ellos a través del CD, a través del libro. Ya no espero corros, yo sigo regalando aquí y allá chicos que me encuentro con esta situación, que de una forma u otra el premio lo vamos a tener allá en la vida eterna. Así que pues ánimo, y que también, hermanito, Dios siga bendiciendo ahí tu ministerio como abogado, también tanta ayuda en situaciones pues legales, de leyes, ¿no? Que Dios te siga iluminando grandemente, a tu esposa, a tus hijos, y somos, eso me gusta lo que dice Noel Díaz, somos una gran familia, y cada día esta familia vaya creciendo más. Así que pues unidos en oración y pues para adelante. Vamos para adelante, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y nos despedimos de todos. Muchas gracias a los que nos han acompañado y pues esperamos pronto a ver si hacemos un retiro también aquí en León. Voy a convencer a Rubén a ver si podemos trabajar en ello, pero bueno, nos ponemos en sus manos. Gracias, Rubén, y amén. Un saludo para todos. Buenos días, buenas noches. Que estén bien. Amén. Bye bye. Chao.